Y tengo un novio desde hace un año, su nombre es John, tiene 27 años. Johnson solía ser vendedor en una empresa comercial que ocasionalmente visitaba mi oficina. Inicialmente solo intercambiábamos saludos corteses, pero descubrimos de dónde era él. Mismo estado y de ahí en adelante nos topamos. Ya está, él también se mudó a Nueva York por trabajo. ¿Te gustaría ir a comer en algún momento? Claro, vámonos. Empecé a recibir invitaciones a citas. ¿Te importaría darme tu número? Sí, por supuesto, y entonces empezamos a salir en nuestro primer aniversario. Él propuso que parecía el momento perfecto. Me gusta Johnson y pensé que sería bueno estar juntos para siempre. No había razón para rechazarlo. Sí. Respondí y Johnson comenzó a contarme sobre sus antecedentes familiares. De hecho, mi familia tiene una empresa. Así que planeo dejar mi trabajo actual y eventualmente regresar al negocio familiar. Se llama Johnson Paper. ¿Alguna vez he oído hablar de él? Lo sé. Es una gran compañía. Todos en el área lo saben. Incluso tienen comerciales de televisión. Nunca esperé que la familia Johnson fuera propietaria. Haber sido elegido por mí, su actitud orgullosa me hizo sonreír torpemente. ¿Fue Johnson siempre así? ¿Y si planea regresar al negocio familiar? ¿Por qué no me lo dijo antes de proponerle matrimonio? Era la primera vez que me sentía incómodo con John. ¿Qué pasaría a mi trabajo si nos casábamos? Le había dicho a Johnson que quería adquirir experiencia como contador en una empresa normal y eventualmente ayudar a mi padre en el negocio de bienes raíces si él iba a tomar todo eso en consideración. Quería preguntar, pero dudé pensando que tal vez Johnson tenía algunos planes, ya que no me aplastó. Dejar mi trabajo, regresar a la casa de su familia aún podría estar lejos, podríamos hablar de ello en el futuro, eso es lo que pensé, pero Johnson comenzó a cambiar poco a poco después de ese día. Los empleados de la empresa me llaman el joven maestro y siempre me tratan bien, así que Miller, tú también te beneficiarás. Aunque él dije esas cosas, no me sentí feliz en absoluto, más bien comencé a sentirme disgustado por el hecho de que Johnson se jactara de la riqueza de su familia. ¿Por qué trabajó en su empresa actual antes de hacerse cargo del negocio familiar? Eso es obvio, no es por la experiencia que tuve allí debido a las conexiones de mi viejo, o por cierto, compré otro auto usando el dinero de mi viejo, o más bien el de la compañía. Hasta ahora Johnson nunca mostró ningún signo de arrogancia, pero de repente se sintió como si fuera una persona diferente, sus palabras perforaban como espinas. Solía amar a Johnson por su humildad y sencillez. ¿Está realmente bien casarme con él sin mencionar la posibilidad de hacerse cargo de la empresa o regresar a su ciudad natal? Mi desconfianza solo creció, pero desde que acepté su propuesta no pude reconsiderarlo. Hace aproximadamente un mes. Después de aceptar la propuesta, visité a los padres de Johnson. Su casa era una mansión de 3 pisos verdaderamente digna de una familia prestigiosa. Obras de arte costosas adornaban el espacioso jardín y peces de colores nadaban en el estanque. Uno de estos peces le costó miles a T.S. Este incluso ganó un premio nacional. Johnson se jactó, pero no me impresionó mucho. Tenía 6 autos de lujo, como bolígrafos y Ferrari, todos comprados con dinero de la compañía. ¿Realmente necesitaba mencionar eso? ¿Pero no hay algo extraño en eso? Las dudas se arrastraron dentro de mí. ¿Johnson me presentó a sus padres lo que tus padres lo hacen? La madre de Miller Johnson inmediatamente preguntó a mi padre. Trabaja en bienes raíces. Respondí ingeniosamente. El padre de Johnson comentó con rudeza que no era un trabajo respetable. Agria la atmósfera, solo sigue la corriente, solo sigue la corriente, solo sonríe y no se lleva bien. Bueno, no se puede evitar a diferencia de nosotros, ellos son simplemente plebeyos. Exactamente, papá, es de mala educación decir algo así incluso a simples plebeyos. ¿Qué están diciendo? Se quedó sin palabras. Su actitud elitista, la idea de que no pueden hablar con personas de clase baja, la falta de malicia en su conversación fue aún más aterradora. Probablemente piensan que esto es normal, sentí. Como si hubiera tropezado con una dimensión diferente, náuseas subiendo en mí. No podía. Posiblemente te lleves bien con esta familia. Esas ansiedades se arremolinaron en mi mente por la forma en que Miller trabajas en contabilidad, ¿cierto? Sí, eso es correcto.
entonces, después del matrimonio podrás trabajar para nosotros, intervino el padre de Johnson, es una solicitud personal del director ejecutivo, tienes suerte, Miller Johnson. Madre agregó contamos contigo Miller antes de que pudiera intervenir la conversación continuó viendo a Johnson charlando felizmente con sus padres lo miré con desesperación espera un minuto solo quería decir tratando desesperadamente de intervenir pero nadie parece escuchar con eso la conversación llegó a su fin por el día a solas con Johnson. No estuve de acuerdo con nada de lo que mencioné, volver a la casa de mis padres, bueno, sí. Pero pensé que eso era algo que discutiríamos más tarde y además no tengo intención de dejar mi trabajo, la conversación no iba nada bien, espera, ¿por qué? ¿Estarías? Es más feliz trabajando en nuestra empresa, es más grande que su empresa actual, pero no tengo la intención de dejar mi trabajo de inmediato, incluso si dice que trabajar en nuestra empresa sería más seguro y más fácil que en esa empresa. ¿No cree? No me gusta la actitud de Johnson de pensar que podía hacer todo a su manera y luchar contra mi empresa. Comencé a perder interés en casarme con él. Esos sentimientos se hicieron más y más fuertes el día después de que hablé con Johnson al respecto. Su madre me llamó personalmente Miller. Escuché que tú no quiero involucrarme en nuestra empresa, no podemos aceptar a alguien como usted como nuestra nuera, pero no quiero dejar mi trabajo de inmediato. Un trabajo de contabilidad es el mismo en cualquier lugar, ¿no? La madre de Johnson me regañó en un tono duro y me sentí intimidado. De todos modos, ven aquí esta semana y explícaselo al presidente correctamente. Lo entendí. Me sentí abrumado cuando colgué el teléfono. No podía evitar la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse realmente buenas. Desordenado ese fin de semana cuando visité la casa de los padres de Johnson, se sentaron con los brazos cruzados mirándome fijamente, Johnson, ¿estás seguro de que ella es realmente alguien con quien quieres casarte? No necesitamos a alguien en la cooperativa como ella en nuestra familia. Los padres de Johnson dijeron lo que quisieran. Cuando Johnson escuchó eso, vino a mí llorando y me dijo, Miller, por favor deja tu trabajo y ven a vivir conmigo, pero no pude aceptarlo. Quiero seguir trabajando en mi trabajo actual, por favor entiende mi puesto, pero si te quedas en Nueva York. No pueden vivir una vida de casados juntos, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero ¿realmente quieres casarte? Cuando me preguntaron de nuevo, honestamente no pude decir que sí al ver mi actitud indecisa. Los padres de Johnson ya habían tenido suficiente, eso es todo, vete ahora, finalmente me echaron. Salí de la casa de Johnson por un tiempo después de eso no supe nada de Johnson. Me resigné a la idea de que si el matrimonio no podía suceder mientras las cosas no empeoraran, todo estaría bien y me sentí un poco aliviado entonces. Aproximadamente 2 semanas después, Johnson me llamó con un tono serio. Mis padres quieren conocerse. Quieren que vengas a nuestra casa este fin de semana con tus padres. Quieren hablar sobre el futuro. Sabía lo que significaba. Se acabó a pesar de dudar sobre el matrimonio. Encontré una respuesta, se acabó, me resigné a eso, me tomé un tiempo libre y regresé a la casa de mis padres. Les había contado a mis padres sobre la propuesta, pero no les había contado lo que pasó después. Me habían preguntado sobre la fecha de la boda y conocer a los padres de Johnson, pero había sido evasivo con mis respuestas. Sentí que tenía que contarles todo, así que lo hice. Papá, mamá. Lo siento por guardar silencio. Creo que el compromiso está cancelado. ¿Qué pasó? ¿Por qué está fuera de lugar? Mis padres estaban más allá. Saber cosas antes de casarme con mis padres, palabras, la tensión que había estado acumulando hasta entonces de repente se disipó y grandes lágrimas corrieron por mis mejillas. Miller, hay muchos hombres por ahí, no te preocupes, alentado por mi madre. Logré recuperar mi ánimo por romper el compromiso. No es tan malo ya que no estaba seguro acerca del matrimonio, en realidad es la decisión correcta. Mucho no podía dejarlos salir del apuro y luego llegó el día de visitar a su familia. Los padres de Johnson me saludaron con desdén como si menospreciaran a los plebeyos, ni siquiera ofrecieron a Deo, nos pidieron que nos sentáramos. Miller, toda la charla sobre el matrimonio olvidé todo. Johnson comenzó la conversación con total naturalidad sin una pizca de remordimiento como era de esperar.
No dije nada, solo miré a Johnson y luego sus padres, incitándolo, comenzaron a discutir abiertamente lo inadecuado que yo era para la familia Johnson y como no era apto para el periódico Johnson Miller, alguien como tú que no está dispuesto a servir a su marido. Venimos de un entorno noble, así que, sinceramente, tu hija no es mi padre, que había estado callado hasta entonces, de repente los interrumpió y estalló en ira. Un fuego furioso. ¿Qué quieres decir con por favor habla claramente en lugar de andarte con rodeos? Tal vez no les gustó su actitud ya que sus expresiones instantáneamente se vuelven feroces. No puedes leer entre líneas sin que nosotros lo digamos. Abiertamente, Powers, no lo haremos. Aceptar un matrimonio con campesinos del campo. ¿Cómo se atreven a decir cosas tan groseras en público? Estaba más que enojado, estaba disgustado, incluso mis padres suspiraron e intercambiaron miradas. No tenía sentido decir nada por ahí. Me di cuenta que ya veo. Entonces nos vamos Miller. Sí, ante las palabras de mi padre, me levanté cuando nos íbamos, los dejé con un tiro de despedida. Johnson, espero que no te arrepientas. Esto fue entonces un día. Aproximadamente 2 semanas después, mis padres recibieron una llamada del lado de Johnson. El padre de Johnson en una voz aterrorizada interrogó a mi padre. ¿Qué significa esto? No estoy seguro de lo que quieres decir. No querías tener que tratar con gente pobre, ¿cierto? No renovaré el contrato que tienes con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Una empresa como Johnson Paper no querría asociarse con una familia rural como la nuestra. Sería una pena para ti. Mi padre dirige una empresa de bienes raíces. Tiene una gama bastante amplia de negocios y muchas empresas como clientes. Una de ellas es Johnson Paper. Mi padre posee alrededor de 100 espacios de estacionamiento para los empleados de Johnson Papers Factory, así como parte de los terrenos de la fábrica. Si se rescindiera el contrato, las operaciones de Johnson Papers se detendrían. El pánico en la voz del padre de Johnson era comprensible porque el padre de Johnson no lo había recordado. ¿Podemos recoger a Trent? No podemos, Trent, saber qué está pasando. Hemos estado pagando el alquiler correctamente, ¿no es así? Eventualmente lo entenderás de todos modos. La fecha límite es al final de los próximos 2 meses, tienes más de 2 meses, así que, ¿por qué no buscas un nuevo lugar? El padre de Johnson se quedó sin palabras ante la respuesta bien organizada de mi padre. Nunca te perdonaré por insultar a mi hija con eso. Mi padre colgó el teléfono unos días después. El Servicio de Impuestos Internos calificó el periódico de Johnson y el presidente. En casa había sospechas de evasión de impuestos y resulta que todo era ilegal, mientras que el pescado y el automóvil de la familia Johnson se compraron con dinero de la empresa. Todos los activos estaban registrados a nombre del presidente, no las empresas de las que se había estado embolsando las ganancias de la empresa sin la autorización del autor. Los cargos incluían impuestos, evasión, abuso de confianza y malversación de fondos. Aunque de alguna manera evitó cargos penales, terminó pagando casi $1.000 millones en impuestos atrasados, multas y sanciones. Mi familia había discutido cuidadosamente cómo buscaríamos venganza contra ellos. El hecho de que la tierra propiedad de mi padre que fue prestada al documento de Johnson era una parte crucial del plan. La charla de Johnson sobre comprar un automóvil con dinero de la compañía había levantado sospechas de evasión fiscal. Consultamos con abogados sobre la cancelación del contrato de ley e informamos las acusaciones de evasión fiscal al Servicio de Impuestos Internos. Se podría decir que fue un complot de venganza ideado por alguien familiarizado con la contabilidad de la empresa, concretamente mi padre. Más tarde se supo que se rumoreaba que el padre de Johnson era un pésimo presidente. Típico de un hijo pródigo de segunda generación y había causado un escándalo fatal al cometer evasión fiscal. La reputación de la empresa se desplomó, los contratos fueron rescindidos y hubo una ola de renuncias entre los empleados poniendo el negocio en una situación desesperada. Mi padre había anticipado este resultado y había rescindido el contrato temprano. En medio de la agitación recibí una llamada de Johnson. Pensé que sería una disculpa, pero para mi sorpresa fue una solicitud para reconciliar. Oye Miller, ¿no podemos empezar de nuevo? ¿De qué estás hablando? Vamos, por favor, mi familia está en problema grave en este momento, por favor ayúdanos. ¡Qué broma! ¿Por qué le pedirías ayuda a una persona pobre como yo? Yo también. Dejé la empresa y si las cosas continúan así, podría terminar en Dire Straits.
¿no puedes al menos pedirle a tu papá que prestarnos la tierra? Eso sería imposible. Está claro como el día lo descuidada que fue su gestión y como no habían luchado contra ningún plan de contingencia para emergencias, una familia que despreciaba con arrogancia a los demás considerándose de clase alta por el legado de su abuelo que pretendo llevar hasta el final de su caída. Desde entonces corté por completo el contacto con Johnson. No quería que dependieran de mí, sobre todo, quería olvidarlo todo rápidamente y ahora comencé a salir con un hombre nuevo que conocí, es amable y respeta a los demás. Bueno, hay muchos de hombres por ahí. Me estoy aferrando a las palabras de mi madre Miller. ¿Considerarías salir conmigo con el matrimonio en mente? Una confesión encantadora de su parte. Estoy un poco cansado de la palabra matrimonio, pero él no dijo nada y solo me abrazó.